Gloria a Dios, damos la bienvenida a todos nuestros amigos. Una vez más, charlas de Café con Biblia, nuestro programa. Este es el programa número 27. Gloria a Dios. Estamos Gloria a Dios. más de medio año prácticamente ya con este programa y cada semana dando una entrega semanal, tocando diversos temas. Jaimito, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Luchito, muy buenos días o buenas tardes, según aplique. Un Ujú. saludo hasta la yacta, Luchito. Claro, ahorita el comentario que haces en este momento, el programa número 27, sabemos que un año tiene 52 semanas. Exacto. Entonces, ya, claro, sin darnos cuenta, estamos más allá del medio año haciendo este emprendimiento, que fue una iniciativa tuya, que muchas veces la conversaste conmigo cuando nos reuníamos, pero que un rato se hizo realidad, ¿no? Y una iniciativa de la que ambos disfrutamos, ¿no? Amén. Entonces, es lindo poder tener este espacio, Luchito. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué vamos a hablar ahora, Bien, querido hemos hermano? comenzado hace dos programas hablando acerca de guerra espiritual y liberación y hemos tocado varios temas, bueno, algunos aspectos, diremos así, de guerra espiritual en los dos De guerra primeros espiritual. programas. Y ahora vamos a, bueno, seguir tocando esto, pero vamos a entrar ya a la parte de la liberación, ¿no? Lo que hace a la administración personal, ¿no? Y es un tema desafiante y apasionante al mismo tiempo porque hay muchas y diversas perspectivas en el cuerpo de Cristo y como digo, algún momento yo dije, me creo con cierta autoridad para decir algunas cosas, pero no tanto por el conocimiento de la palabra de Dios, que sí lo hay, creo, pero también porque en a mis años mozos de cristianismo y luego creciendo en las cosas de Dios, me fui a cuanto extremo posible había, ¿no? Desde ver demonios en todo lado hasta no ver demonios en ninguna parte y creer que prácticamente no existía. Claro, uno nunca lo cree, pero vive como desde esa perspectiva, ¿no? Y ambos extremos son peligrosos. Pero, Jaimito, hablaremos de liberación hoy día y si hay alguna experiencia, alguna cosa que el Señor te ha mostrado en la palabra, porque la idea es traer un balance, ¿no? Cualquier doctrina correcta llevada a extremo deja de ser correcta y Exacto. empieza a engañar, a traer, propiciar engaño a la gente y muchos problemas, ¿no? Entonces, em, ¿qué tienes para decir? Yo creo que podemos empezar, Jaimito, en medio de esta parte con la pregunta del $1.000.000, ¿no? Sí, Y la sí. pregunta es, si Esa. cristiano, si la Biblia enseña que un cristiano puede ser poseído por demonios. Y qué tendría que pasar, sí, no, y bueno, ahí vamos a ir desarrollando. Adelante, hermano. Gracias, Luchito. Desarrollaremos eso, ¿no? Es importante entender que cuando estamos hablando de la guerra espiritual, siempre tenemos que abordar, el creyente tiene que abordar este tema desde la perspectiva de nuestra redención, desde la perspectiva de que Cristo venció a Satanás, de que Satanás es un enemigo vencido. Y hemos hablado sobre lo que es la guerra espiritual, hemos dicho que si Satanás es un enemigo vencido, no tiene sentido que el cristiano pelee contra él, sino que la naturaleza de este conflicto es que tenemos que resistir al diablo, resistir al diablo. Ahora, estamos entrando en el punto en el que también, Luchito, en la iglesia han habido muchos excesos y muchos vientos de doctrina, ¿no? Con respecto a este tema de la liberación de demonios. Y la pregunta que tú acabas de hacer, ¿no? Y yo recordaba que nuestro abordaje de este tema tiene que estar basado en la victoria de Jesús, porque sobre la base de la victoria de Jesús tenemos que responder la pregunta del millón, la pregunta que tú acabas de hacer, que es una pregunta recurrente, Luis. Antes de empezar el programa me mencionabas de un ministro al que siempre le preguntan, ¿no? Y bueno, es una pregunta recurrente porque, ¿por qué? La siguiente pregunta es, ¿por qué en las iglesias se está haciendo tanto énfasis en liberar a los cristianos de demonios, ¿no? Y bueno, ahí yo decía hace un instante, la victoria de Jesús es la base para enfrentar estos temas. La victoria de Jesús logró el nuevo nacimiento. Empecemos por ahí.
¿no? Gracias a la resurrección de Jesús es que ahora el ser humano puede nacer de nuevo, ¿no? El sacrificio de Cristo fue realizado para toda la humanidad. La salvación no es automática, pero todo aquel que corre al crucificado, le recibe como Salvador, le confiesa como su Señor, esa persona nace de nuevo, el nuevo nacimiento. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a resolver este tema si el creyente puede ser poseído por un demonio. Antes de abordar eso, necesitamos repasar, Luchito, la naturaleza del ser humano, ¿no? Tú y yo conocemos muy bien esta materia, a ti te ha tocado enseñar estos temas, a mí me ha tocado enseñar estos temas, la naturaleza del ser humano. ¿Cómo es que el ser humano fue creado? Y recordar esto en una frase muy concreta, ¿no? Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo, ¿no? Que es una frase, es una expresión que usamos para definir la naturaleza. Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Cuando hablamos de posesión demoníaca, tenemos que ver y definir exactamente de qué se trata la posesión demoníaca, ¿no? En su término más estricto. En el término más estricto, la posesión demoníaca es lo que cualquier espíritu maligno anhela. Los espíritus malignos anhelan operar en este mundo y lo hacen de diferente manera. Lo hacen influenciando personas, influenciando las mentes de las personas y demás. Pero lo que más anhela un espíritu maligno es poder tener un cuerpo en este mundo para poder hacer las cosas que no puede hacer sin un cuerpo. Ujú, Entonces, es como decir que el mayor propósito de un espíritu maligno es poseer a una persona. Pero en el sentido más estricto, Luchito, la posesión demoníaca es cuando un demonio, un espíritu maligno, toma control de la totalidad del ser de una persona. En el sentido más estricto, la palabra posesión demoníaca, la expresión posesión demoníaca, está describiendo un demonio que ha tomado control del espíritu, del alma y del cuerpo, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos que hacernos preguntas. Una persona que ha nacido de nuevo. Una explicación que es importante del nuevo nacimiento es que el nuevo nacimiento consiste en la recreación del espíritu humano, ¿no? El espíritu humano es hecho de nuevo, por eso la Biblia habla de nuevo nacimiento y habla de nueva criatura, nueva creación. Es cuando nuestro espíritu es recreado. En el momento de nuestra salvación, nacemos de nuevo, la vieja naturaleza muere, en el lenguaje de Pablo, la vieja naturaleza muere y resucita la nueva naturaleza, es decir, la nueva creación, ¿no? ujú. Pero no solamente eso es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento va acompañado de algo que es importante entender. Dios recrea nuestro espíritu, pero además el nuevo nacimiento implica la morada del espíritu en nuestro espíritu. Amén, gloria a Dios. Es decir, Dios te hace de nuevo en tu espíritu, naces de nuevo, eres una nueva criatura, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo viene a vivir en tu espíritu. Y esa debería ser la primera consideración que nosotros tendríamos que hacer para respondernos la pregunta del millón que tú formulaste. Un creyente, un hijo de Dios, un cristiano, nacido de nuevo, ¿puede ser poseído por un demonio? Tú te das cuenta que si nosotros lo explicamos desde la perspectiva de lo que es el nuevo nacimiento y el Espíritu Santo viviendo en el creyente, eso ya nos pone en la perspectiva correcta para responder esta pregunta. Un demonio no puede poseer el espíritu de un creyente que ha nacido de nuevo. Ujú. No puede tomar control del espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en el creyente. Porque el Espíritu Santo, Dios mismo, porque el Espíritu Santo es Dios, Dios mismo en la persona del Espíritu Santo vive en el creyente y vive en unión con su espíritu. Esa es la verdad bíblica, ¿no? Ujú. La verdad bíblica es que el Espíritu Santo vive en unión con el espíritu de la persona. Amén. Y está en el espíritu de la persona, ha hecho su morada ahí. Entonces, con esta explicación, Luchito, la respuesta tácita para mí es que en el sentido estricto de la palabra posesión demoníaca, un creyente no puede ser poseído por un demonio. Por el Ujú. simple hecho de que el creyente tiene a Dios viviendo, al Espíritu Santo viviendo dentro de él.
Te paso la palabra, Luchito, para que vayamos desarrollando estas Genial. ideas. Seguramente hay algunas experiencias que estoy un poquito apurado a contar también, ¿no? Pero empecemos un poquito hablando así, definiendo estas cosas y Sí. después seguramente podemos contar algunas experiencias, Luchito. ¿Qué nos dices tú? Bueno, mi perspectiva es esta. Ayuda mucho el identificar y poner el significado a los términos, ¿no? El significado correcto a los términos. ¿Qué queremos decir por endemoniado? ¿Qué queremos significar al decir endemoniado o poseído, quiero decir, poseído? Ujú. ¿Qué queremos significar cristiano? Aquí no estamos para juzgar la obra de la sangre del Señor Jesús sobre nadie, pero ¿qué hace que una persona pueda ser definida cristiano? Una persona que va regularmente a la iglesia, algún domingo que se le ocurre, a algún culto, que a veces ora, que a veces lee la palabra. Sabemos que el nuevo nacimiento y la salvación no es por obras, pero entendemos Exactamente, que el momento que nacemos de nuevo, nuestra vida cambia y aún nuestros afectos y desafectos cambian. exacto, Pues, eh, una persona que ha nacido de nuevo tiene una posición juntamente con Cristo, sentado en lugares celestiales. Su espíritu es habitado por el Espíritu Santo de Dios. Quien se une al Señor, un espíritu es con él. Por lo tanto, si yo soy habitado por el Espíritu Santo, yo no puedo tener un demonio en mi espíritu. Pero exacto, bien hacías tú la diferenciación de lo que es espiritual mi cuerpo. Entonces, para mí, la clave en medio de todo esto es la palabra poseído. O exacto, sea, cuando exacto. habla uno, el sentido de ser poseído significa que uno no tiene, pierde control de sí mismo, ¿no? Y viene a ser controlado por otra persona. Eso es lo que le da la condición de ser poseído, ser poseso. Ujú. Entonces pierde conciencia, pierde noción, pierde control. ¿Puede un cristiano llegar a eso? Creo que no, definitivamente. Y para que eso ocurriera, o esta persona no era realmente cristiana, no había nacido de nuevo, o ha apostatado. O sea, ha renunciado de manera voluntaria, no por obra del demonio, de manera voluntaria, plena y consciente a su salvación en Cristo, ya he renunciado a Cristo. Y eso es otra cosa, son otros Esa es niveles. otra cosa. Y en ese sentido, podemos decir que no, categóricamente no. Ahora, la otra situación es la siguiente pregunta. Entonces, ¿un cristiano puede estar endemoniado o puede ser oprimido por el diablo o puede ser atacado por el diablo? Y ahí creo que sí, Puede ser definitivamente. influenciado por el diablo. Influenciado por el diablo. Uy, sí, conocemos varios. Ya, Sí, conocemos varios. Pero puede pasar. Ahora, quiero leer un poquito para darle cierta contundencia bíblica a un relato bueno, que es clásico en la escritura, que es el del endemoniado Gadareno. Y ahí vamos a ver exacto, algunas cosas, ¿no? Voy a exacto, leer Reina Valera del 60 en el libro de Marcos. El Evangelio según Marcos, a Marcos capítulo 5 verso 1 en adelante. Y dice, vinieron al otro lado del mar, habla de Jesús y los discípulos, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atacado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. O sea, era un poseso, una persona poseída por exacto, demonios exacto, y al punto que tenía fuerza sobrenatural provocada por la presencia demoníaca en su vida. Y siempre de exacto. día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Jesús le pregunta al endemoniado. Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Podemos especular muchas cosas acerca de esto, pero yo tengo Disculpa, Luchito, disculpa, ¿qué evangelio estás leyendo? Marcos 5:9. Perfecto, gracias, gracias. Seguí. En el Ya, verso 9 le dice Jesús al endemoniado, ¿cómo te llamas? Ahora, yo creo que Jesús estaba hablando al hombre, no a los demonios, pero el hombre estaba tan poseído que en la superficie, en el RAM del hombre estaban los demonios, en la superficie consciente.
¿no? Y le Perfecto. dice, Legión me llamo porque somos muchos y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Ahí está tu punto que tú decías, que los espíritus inmundos siempre buscan un cuerpo por el cual o en el cual habitar a fin de manifestarse. Y la verdad es Exacto. esta, en este mundo tridimensional, en esta tierra, todo espíritu sin cuerpo es transgresor, es un transgresor. No Qué está linda idea esa. permitido estar aquí. Es por Exacto. eso que los espíritus inmundos buscan un cuerpo donde habitar, porque son transgresores. Es por eso que hay que entender que cuando una persona fallece, espíritu y alma van a la eternidad, a mejor o peor vida, dependiendo si ha nacido de nuevo o no, pero no se quedan en esta tierra. No hay almas en pena, atormentadas y todo eso. Son demonios, son espíritus familiares y después Exacto. podemos hablar acerca de eso, no hay problema. Pero Podemos tocar. ¿por qué los demonios buscan habitar cuerpos? Porque un demonio sin cuerpo es transgresor. El mismo Espíritu Santo, si bien es el Espíritu de Dios y está en todas partes, bajo el nuevo pacto Él busca habitar en nosotros y Amén. hacernos templos del Espíritu Santo. Amén. Ahora, espíritu inmundo que habita sin cuerpo en esta tierra es un transgresor. Ahora, porque esta tierra está encerrada en el aspecto tridimensional. No es solo tres dimensiones, hay un aspecto espiritual, pero hay que entender eso. Por eso los demonios buscan habitar cuerpos. Ahora dice, y luego Jesús les dio permiso y saliendo de aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Ahora, hay gente que, bueno, establece que legión podían ser 2000 demonios, la legión a veces había de 2000, de 6000 hasta de 12000 eh, soldados, de ahí venía la cuestión legionaria, pero no nos dejemos impresionar tanto por el número. O Por sea, los el números. Exacto. punto era que este hombre estaba poseído al tal nivel que no tenía conciencia de sí mismo muchas veces, que se hería, que gritaba, o sea, atormentaba a toda la región. Lo habían agarrado algunas veces, lo habían encadenado y fácilmente había roto las cadenas. O sea, esto era grave, este asunto era grave. Ahora, es interesante, ¿quién tiene un... Bueno, dice, voy a seguir leyendo. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver que aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos, etcétera, etcétera. Bueno, Ahí aquí el punto es, hay ciertas situaciones que tenemos que considerar para ver el grado y el nivel del por qué una posible causa del grado de posesión que había en este hombre. Se entiende que esta región de Gadara era una región gentil, una región pagana. ya. El cerdo es animal inmundo de acuerdo a la ley de Moisés. Entonces, Ujú. ningún judío va a vender chanchito en el mercado central al punto que tiene Un acto de ser. un hato de 2000 cerdos. Exacto. Entonces, eso nos da a entender que es una región muy, muy posiblemente cerrada a la penetración del pacto de Dios, o sea, de los judíos que estaban en pacto con Dios. Colocando un paralelo en nuestro tiempo, sería una región poco evangelizada o no evangelizada, diremos así. Por lo tanto, podría haber mayor posibilidad o probabilidad de encontrar una mayor manifestación demoníaca en esos lugares. O sea, era una región gentil donde se comía cerdo, donde no había judaísmo, etcétera, etcétera. Ahora, más allá de eso, este no era un creyente en Cristo, nacido de nuevo. Jesús todavía no va a la cruz. Exacto. Era una persona Perfecto. gentil, algo ha debido pasar en su vida o muchas cosas, y él se cedió seguramente al control y a la posesión demoníaca. Ahora, con esto voy a terminar para darte la palabra en esta parte. La Biblia traduce endemoniado o demonizado una palabra griega que es daiamonizomai, endemoniado. Y en el español, esta palabra griega en el español puede traducir o puede implicar una situación donde uno o puede ser oprimido por el diablo o puede estar debajo de un
de un trabajo o puede ser víctima de un trabajo satánico, demoníaco, o puede ser habitado por un demonio. Entonces, la palabra que se usa genérica tiene varias posibles acepciones en el español. De ahí que semánticamente no podemos afirmar categóricamente que un hijo de Dios nacido de nuevo no puede ser poseído espiritual mi cuerpo por demonios. Es imposible. Mm. Pero ¿puede Pero, un cristiano estar demonizado o sufrir un ataque del enemigo, estar bajo influencia del enemigo? La Biblia, vuelvo a decir, en el Nuevo Testamento usa la misma palabra, es daiamonizomai. ¿Puede un cristiano estar endemoniado? Sí, puede estar daiamonizomai. No puede estar poseído, espíritu en mi cuerpo, pero puede estar influenciado, puede estar oprimido, puede estar obsesionado, puede estar bajo ataque. ¿Qué dices, Jaimito? bueno, Luchito, has tocado algo ya importante para aclarar estas cosas. Muchas veces, Luchito, cuando estamos hablando sobre distintos temas, puede suceder con la Biblia, con otros temas, es necesario ponerse de acuerdo en el uso de los términos, ¿no? Porque el uso de los términos hace la diferencia, ¿no? Sí, sí, lo que tú acabas de decir, la última frase que acabas de decir, podría mucho interpretarlo, entonces se están contradiciendo. Aquí en Café con Biblia se están contradiciendo. Síganos con atención, aquí no nos contradecimos, hermanos. Claro, porque tú has dicho sí puede, y te has preguntado entonces, no puede ser poseído, pero puede ser endemoniado, puede estar endemoniado un cristiano, y la respuesta que tú das es sí. Y obviamente yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, pero es importante ponernos de acuerdo en los términos. Y la diferenciación que tú has hecho es la base, ¿no? No, un creyente no puede ser poseído por un espíritu maligno, porque la posesión demoníaca, en su sentido más estricto, es que toma el demonio control de todo el ser, empezando del espíritu. Y Implica eso no. propiedad, hermano, perdón, implica propiedad. Exacto, Yo poseo mi casa, yo poseo esta, implica exacto. propiedad, ¿no? Exacto, el mismo lenguaje implica propiedad, ¿no? Es posesión, toma control de la persona y implica propiedad. Y eso no puede pasar con un creyente porque el Espíritu Santo vive en él. Pero puede haber otras formas de influencia demoníaca en el creyente. Y la respuesta es sí. Se puede decir en ciertos casos que un creyente está endemoniado, y sí podríamos decir, no que está poseído, Mm. pero sí podríamos decir que está endemoniado, que es la última idea que tú terminas de expresar. Ahora, le explicaremos qué tipo de influencia o qué tipo de control puede ejercer un demonio en un creyente? Sabemos que no puede poseerlo, pero sí puede influenciarlo. ¿Cuál es el principal campo de batalla en la vida del creyente? Tal vez esta es la pregunta clave, ¿no? Que nos puede ayudar a destrabar este tema. El campo de batalla, ¿dónde batallamos los creyentes? Tú lo has dicho así, con esta seña, nuestra mente. Es en nuestra mente, la mente es el campo de batalla, ¿no? De hecho, yo recuerdo que hace muchos años atrás leí un libro de Joyce Meyer que lo titula así, ¿no? El campo de batalla de la mente, ¿no? Excelente libro, sí. Sí, y bueno, Joyce Meyer es una maestra de la Biblia que sobre estos temas no tiene una postura muy correcta, ¿no? La mente es el lugar donde el diablo trabaja. Ahora, la mente del creyente es algo que el creyente tiene que cuidar, ¿no? Y Mm. ahí nosotros tenemos que hablar de la renovación de la mente, tenemos que hablar de la palabra de Dios, tenemos que hablar de todas estas cosas, tenemos que hablar de despojarnos del viejo hombre, vestirnos del nuevo hombre. Tenemos que entender que el creyente tiene la responsabilidad de cuidar lo que pasa con su mente, porque ese es el campo de batalla. Muchos creyentes, Luchito, viven como si no fueran creyentes, porque no Exacto. están renovando su mente, no están creciendo espiritualmente, van los domingos a la iglesia. Su cristianismo, yo no me voy a meter en la salvación de nadie. Si alguien me ha dicho que es salvo y ha nacido de nuevo, yo le voy a creer. Pero ¿por qué vemos, Luchito, que hay muchos creyentes
que no actúan como si fueran creyentes. Es lo mismo que le pasa a Pablo cuando escribe en 1 Corintios 3, ¿no? Cuando les dice, yo no pude hablarles a ustedes como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Porque habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Les dice, Ya. no sois carnales y andáis como hombres. Esa expresión, no sois carnales y andáis como hombres, esa expresión, andáis como hombres, lo que Pablo está queriendo decir es, no andáis como si no fueran creyentes, es esa la verdad, ¿no? Luchito, lo vemos a diario en las iglesias, ¿no? Creyentes que no han crecido espiritualmente, que son niños en Cristo, a eso la Biblia, Pablo los llama creyentes carnales, que son niños en Cristo. Y obviamente la pregunta es, ¿el diablo puede influir en estos creyentes? ¿Puede influir en estos? Y si estamos definiendo que el campo de batalla es nuestra mente, sí. Sin necesidad de hablar de demonios, Luchito, sin necesidad de entrar en el tema de los demonios, muchos creyentes que no han renovado sus mentes están literalmente siendo guiadas por el diablo, siendo guiados por el diablo en sus O por tomas de la decisión carne, ¿no? Por la o carne. por la carne, ¿no? O por la carne. Gracias por ese aporte que es importante puntualizar, ¿no? El asunto es, entonces, ya, el creyente, volvamos a hablar de demonios, ¿no? El creyente no puede ser poseído en el sentido estricto de la palabra, no puede ser un endemoniado al estilo del endemoniado gadareno, porque no puede ser poseído, pero sí puede ser influenciado en su mente. Pero aparte de que estamos dando estas respuestas, sí puede ser influenciado en su mente, también tenemos que explicar que hay distintos grados de influencia demoníaca que pueden darse en la mente de un creyente. Y ahí estamos hablando puntualmente de la mente, ¿no? Y son diferentes grados, ¿no? Hay estudiosos de estos temas, por ejemplo, uno de nuestros referentes, el hermano Kenneth Hagin, habla, por ejemplo, de opresión, ¿no? De que un creyente puede ser oprimido por el diablo en su mente. No puede ser poseído, pero puede ser oprimido. Un ejemplo, ¿no? Si de repente el creyente tiene alguna preocupación, algo que le preocupa, ¿no? Todos lo tenemos. O sea, el problema de vivir en esta vida significa el desafío de enfrentar cosas y siempre estamos con cosas que tenemos que resolver y muchas veces hay cosas que nos preocupan, nos preocupan, nos preocupan. Pero, ¿cómo puede empezar la opresión demoníaca en base a este ejemplo simple que estoy dando, ¿no? Que esa preocupación empiece en nuestra mente a ser magnificada sobre la base de una influencia demoníaca, ¿no? Magnificada. ¿Magnificada en qué sentido? Magnificada en el sentido de por ejemplo, ser alimentada con temor, ser alimentada con ansiedad. Entonces, la persona que puede empezar con una preocupación que todos los creyentes tenemos, pero que si realmente no ha tomado acciones con su mente, renovar su mente, puede muy fácilmente ser influenciada para que esa preocupación se convierta en la clave que el diablo utilice para empezar a oprimir su mente, a oprimirla. Entonces la persona ya va a salir de un estado normal, estoy hablando de un creyente, ya va a salir de un estado normal de paz y de tranquilidad. Esa preocupación se va a convertir en algo más fuerte. ¿Por qué? Porque la persona se va a rendir a esos pensamientos de ansiedad, a esos pensamientos de temor que el diablo empieza a usar para oprimir su mente. Ahora, la opresión puede ser un primer grado de influencia demoníaca en la vida de un creyente. ¿Qué pasa si la persona se rinde completamente a estos ataques del diablo en su mente? De la opresión, la persona puede pasar a un grado que los estudiosos de este tema, nuestro hermano Hegel, por ejemplo, define un siguiente grado, ¿no? de ataque, que es la obsesión. La obsesión. Cuando ya la opresión ha sido tan grande, solamente podemos nosotros ser atacados por un demonio así en nuestra mente, Richito,
solamente si nosotros nos rendimos. Y nosotros Es cedemos. algo que nosotros hacemos. Hay una expresión que muchas veces usamos los ministros, ¿no? Solamente podemos ser atacados de esta manera por un demonio si le abrimos puertas, ¿no? Si nos rendimos a esas cosas. Ahora, el asunto es que mientras más estemos rendidos a esas cosas, la opresión puede convertirse en obsesión. Ahora, Luchito, yo en la vida práctica de todos estos años, he tenido que lidiar con personas obsesivas, ¿no? En base a distintos temas, personas cercanas, personas en la iglesia, obsesivas. Yo no puedo reconocer ya los síntomas de una obsesión porque hay una pérdida de equilibrio, hay una pérdida de sensatez, incluso en la persona, y está obsesionado con algo. Y cuando yo veo estos distintos grados de influencia demoníaca que un creyente puede tener, llega otra pregunta, ¿no? Llega otra pregunta. Hemos dicho que un demonio no puede poseer a un cristiano en su espíritu, pero un demonio, aparte de oprimir y obsesionar a un creyente, ¿será que puede poseer su mente o dominar su mente o tomar control de su mente hasta tal punto de que esa persona, aún siendo creyente, pueda estar actuando como si fuera un endemoniado? Esa es la otra pregunta. Ahora, yo te voy a pasar la palabra, pero antes de eso, me interesa a mí expresar que yo he visto esto, he vivido esto. De hecho, hace muchos años atrás he vivido esto con algún conocido que estaba en la cárcel, ¿no? Y el asunto es que este conocido estaba haciendo barbaridades en la cárcel y me tocaba a mí visitarlo, ¿no? Y estaba haciendo barbaridades, estaba trastornándose y estaba parando en lugares de castigo y demás. Y obviamente, cuando yo veía esto, tal vez yo estaba conociendo y estaba enterándome y estaba asimilando muchas verdades de la Biblia, pero todavía en ese momento yo decía, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que estoy viendo? Estoy viendo a un endemoniado. Estoy viendo, pero yo conozco a esta persona es creyente, es nacida de nuevo. Pero ¿por qué está actuando así? ¿Por qué está actuando como si un demonio lo estuviera poseyendo y está haciendo tantas cosas, ¿no? Y este tal vez es el caso más dramático, lo he visto en distintos grados, Chito, en personas que son creyentes, pero que están actuando, no solamente están actuando como si no fueran creyentes, sino que están actuando como endemoniados, ¿no? Entonces, esto un poquito concuerda con tu última intervención, ¿no? Porque tú decías, un creyente puede estar endemoniado, y yo la traspaso, la traslado la pregunta. Un creyente la mente de un creyente puede ser tomada por un demonio, es decir, puede ser poseída su mente del creyente, no su espíritu. ¿Y cuáles son estos grados de influencia demoníaca y satánica que puede experimentar un creyente? Luchito, ¿qué nos dices tú? Quiero rescatar el asunto de que creo que el enemigo, en el espíritu, el reino de las tinieblas, se maneja en base a territorialidad, a Ya, jurisdicción. Así como hablé sobre el episodio de Marcos 5 del endemoniado gadareno, hablando de que la región de Gadara muy probablemente era una región gentil, bueno, no muy probablemente, es desierto, era una región gentil. Había actos de cerdos, animal inmundo, de acuerdo a la ley de Moisés y todo lo demás. Em, la Biblia instruye al creyente a no dar lugar al diablo. exacto. Efesios capítulo 4 27 dice, ni deis lugar al diablo. Eso significa que podemos dar lugar al diablo. ¿Y qué piensan? Que si le damos lugar al diablo, el diablo va a decir, no, usted es cristiano, siga nomás, no, gracias, no. La esposa de Ken Copeland, la hermana Gloria, ya decía, no te atrevas a permitir que el diablo suba a tu auto, ni aunque sea en el asiento posterior, luego va a querer comenzar a conducir, figurativamente hablando. Entonces, respecto de los cristianos, yo creo que el enemigo no puede moverse, o sea, el obrar, el accionar del enemigo, del diablo en contra de cristianos nacidos de nuevo,
puede ser inefectivo si el cristiano no le da lugar al diablo, si no se cede, si no cede alguna cosa. exacto, Santiago 4:7, lo hemos visto, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En ninguna parte de la Escritura, hablando Jesús a sus discípulos en los evangelios y luego en las cartas de Pablo, de Santiago, qué sé yo, en ninguna parte nos habla de tener miedo del diablo, exacto. tener cuidado, un cuidado extremo, cuidado, vayan por ahí, no, todo lo contrario. Porque ya entendemos que ahí ya, o sea, en el nuevo pacto nosotros ya tenemos una posición con Cristo, somos posesión del Señor, pero se nos advierte a no dar lugar al diablo y se nos advierte también a someternos a Dios y resistir al diablo. Uno puede someterse al diablo, uno puede rendirse en algo al enemigo, creo que sí, porque eso está supeditado a la voluntad de cada uno. Hay una probabilidad. Y yo no estoy hablando, o sea, ¿por qué? Porque decir otra cosa sería como decir que el nuevo nacimiento nos inmuniza contra toda obra del diablo, de modo que el diablo no puede hacer nada en mí, el diablo está vencido. Sí, está vencido, sí, no tiene oportunidad de hacer nada de nosotros en tanto nosotros Exacto, no nos cedamos. Pero si hay la posibilidad, él va a tentarnos y hay que entender que uno es tentado en aquello que es frágil en su propia vida. Santiago habla de eso, ¿no? Ninguno que es tentado y que es tentado delante de Dios, sino que uno es tentado de su propia concupiscencia. O sea, cierta inclinación, cierta área flaca. O sea, yo no puedo ser tentado en algo que, en una situación, digamos, que no apela, digamos, a ninguna parte de debilidad de mi vida. Por ejemplo, un hombre no puede ser exacto. tentado a embarazarse. O sea, Entiendo. no podemos, no tenemos es solo una ilustración, por si acaso. No Claro, tenemos el bagaje físico para estar embarazada, o sea, es imposible. Hay áreas de mucha fortaleza en el ser interior del cristiano, donde puede ser que haya áreas que no sean tentación. Pero hablando de una persona nacida de nuevo, digamos, que tiene un historial de dependencia de drogas o alcoholismo, y está en ese proceso de desintoxicarse y cambiar su mente, renovar su entendimiento. Y ha sido liberado por el poder de Dios. Está en esa persona la responsabilidad de no exponerse a situaciones de tentación. Hay que cuidarse. Para él eso podrá significar someterse a Dios, resistir al diablo. Para eso significará, en esa situación significará eso para él no dar lugar al diablo. Ahora, volviendo a Santiago 4:7, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y el resultado es que el diablo va a huir de nosotros. Y esa palabra en el original está hablando de huir despavoridamente. No es que, bueno, hasta luego, no se pudo, un gusto, chao, permiso. No, él va a huir con terror, como cuando un perro alguna vez me dio pena, algún perrito, un auto le pisó la pata o algo. O sea, realmente el rabo se pone entre ambas piernas, se dobla debajo del cuerpo del perro y el perro huye. Esa es la figura. Pero para hacer eso, nosotros tenemos que antes habernos sometido a Dios. Y ese es el punto. Nos sometemos a Dios de manera que no podemos someternos al diablo. Nos sometemos a Dios en obediencia y resistimos al diablo. Ahora, ¿qué resistimos? ¿Qué guardamos? Nuestra posición en Cristo. La anterior semana, o sí, el anterior programa, la anterior semana hablamos de eso, ¿no? Un poquito de Efesios 6. El sí, llamado al creyente en el contexto de este conflicto espiritual es mantener su posición en Cristo, es resistir al exacto, diablo. ¿Y qué es lo que exacto, el diablo trata de hacer trabajando en nuestra mente? Porque la segunda área, aparte, entre corchetes, comillas o paréntesis, hay una segunda área de opresión del enemigo de ataque que es el cuerpo físico. Muchas exacto, veces por enfermedad, a exacto, veces nos descuidamos y a veces vienen ataques del diablo directos. La Biblia está llena de situaciones en el ministerio de Jesús de gente que era muda, era sorda, una mujer encorvada por obra del diablo, porque tenía un sí, espíritu de enfermedad, un espíritu que ex- provocaba enfermedad en la persona. Jesús echa fuera el demonio, echa fuera el espíritu de enfermedad y la persona se sana. No estoy diciendo que toda enfermedad está exacto, causada de manera directa por el enemigo. No, importante, no toda enfermedad. Tú sales,
sin abrigarte y te expones al frío, te enfrías la espalda, te vas a resfriar. O sea, no es un espíritu de resfrío, es estupidez humana, Exacto. es negligencia. Claro. Ahora, en un sentido más amplio, ¿el diablo está de toda enfermedad? Claro, porque la enfermedad es resultado de la caída del hombre, Claro. propiciada por el engaño de Eva y la tentación de Adán, que se dio. O sea, el diablo está detrás de todo eso malo, no es Dios, Dios no es origen de la enfermedad, hermano. Exacto. Pero no toda enfermedad es causada directamente por un demonio. Ahora, hay quienes teniendo mucha Correcto. experiencia en esto decían, cuando enfrentamos una enfermedad que se llama incurable o donde hay un patrón hereditario acentuado, nos inclinamos a pensar que podría ser obra del enemigo. Ahora, más allá de eso, hermano, lo importante es entender esto. Nuestro llamado como hijos de Dios es a resistir al diablo habiéndonos sometido a Dios. Voy a decirlo de una manera más importante, más contundente y categórica. De acuerdo a Santiago 4:7, yo puedo concluir que obediencia es guerra espiritual contra el diablo. Obediencia a Gloria, Dios es guerra gloria. espiritual. O sea, no subas el tunari, no subas el illimani a gritar a los cuatro vientos y reprender al diablo. Viví una vida de obediencia a Dios. Honra a tus padres si eres joven, ama a tu esposa si eres esposo, sujétate a tu esposo si eres mujer. O sea, vivamos vidas de obediencia a la palabra de Dios. Esa es la principal salvaguarda contra cualquier ataque del enemigo. Ahora, el enemigo no utiliza necesariamente, o sea, él utiliza bases legales, pero muchas veces, porque ese enemigo es transgresor, ahí es donde él trabaja en el asunto de nuestra mente con engaño y con intimidación. Con intimidación. A veces los cristianos tienen temores a ciertas situaciones Ex- y ese temor puede convertirse en una puerta abierta para que el enemigo nos oprima. Voy a decir algo más antes de pasarte, Jaimito. Sabemos que el diablo no es omnisciente. Él no lee nuestros pensamientos. Él no sabe todas las cosas. Exacto. No. De hecho, Satanás, el jefazo, solo está en un lugar a la vez. No es ni siquiera omnipresente. En el reino de las tinieblas hay demonios por todos lados y se chismean y se pasan la información. Así es como él sabe de muchas cosas, hablando del jefazo, de Satanás mismo. Pero el punto es que el diablo no sabe todas las cosas, no sabe los pensamientos que Dios pone en nuestro corazón, no sabe lo que nosotros pensamos, pero el diablo estudia cómo actuamos y nosotros, en un ambiente normal de desarrollo de la vida, somos gobernados por nuestra vida de pensamiento. O sea, antes de una acción determinada hay un pensamiento que condiciona o dirige esa acción. Él se toma tiempo para estudiarnos y para saber qué es lo que provoca en nosotros temor. Y a partir de él nos da, o sea, él no nos da, sino él elabora una receta, un plan de contingente o un plan de ataque basado en la observación que él tiene de nosotros. Y él sabe que nos provoca temor. Y por eso es que el ataque del enemigo muchas veces es certero, no porque él sepa todas las cosas, sino porque él se toma el tiempo para estudiarnos. Por eso es importante renovar nuestro entendimiento y desarrollar una convicción firme de obediencia a Dios. Ese lema de siempre pondré la misión primero, por ejemplo, o sea, yo voy a cumplir lo que Dios me llama a hacer por sobre todas las cosas, tiene efectividad cuando se vive desde esa perspectiva, porque le demuestra al diablo vez tras vez que él no es nuestro jefe. Entonces, en la medida en que nosotros obedecemos a Dios y tomamos responsabilidad de nuestra vida de pensamiento, de los pensamientos que nos permitimos anidarse en nuestra vida, en nuestro corazón, porque Ken Hagan enseñaba eso, hermano Hagan, ¿no? Uno no puede, este dicho es famosísimo y se lo atribuye a Ken Hagan, uno no puede evitar que las aves vuelen sobre la cabeza de uno, pero puede evitar que las aves hagan el nido en la cabeza de uno, construyan su nido. Es lo mismo con los pensamientos. Entonces, la batalla es la batalla de la mente y esto está conectado directamente con 2 Corintios 10 versos 3 y siguientes, donde hablamos de las fortalezas mentales. Esas fortalezas mentales pueden estar propiciadas por el diablo, por el enemigo, cuando son cosas contrarias a la palabra de Dios y vienen desde nuestro trasfondo antes de haber nacido de nuevo.
¿Qué hacemos? Derribamos esos argumentos, reprendemos y tomamos autoridad y traemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Eso es parte de una guerra espiritual, si quieres, que se libra en el ámbito del pensamiento. ¿Para qué? Para no dar lugar al diablo. Adelante, Jaimito. Bien, Luchito, estamos ya definiendo cosas importantes y bueno, lo estamos haciendo de alguna manera algo sistemática, ¿no? Porque estamos viendo paso a paso para ver cómo el enemigo puede trabajar con un creyente, porque esa es la pregunta que estamos respondiendo ahora, ¿no? Amén. El asunto de los creyentes, Luchito, viviendo como si no fueran creyentes es un tema que deriva muchas veces en cosas muy graves en la Mm, vida de los creyentes. En todo este tiempo que me toca a mí velar por otras vidas, en todo este tiempo que me toca desempeñarme en el pastorado y demás, Luchito, y incluso antes de esto, ya en círculos de amistades, familiares y demás, he visto cosas en los creyentes que en este momento a mí ya no me sorprende, no me sorprendería nada que yo vea en los creyentes. Estoy diciendo cosas en los creyentes como si no fueran creyentes. O sea, creyentes que tienen situaciones que son tan graves como de los incrédulos, de los pecadores, ¿no? mm, Y el ejemplo que yo ponía hace un rato, el ejemplo de esta persona, este conocido que estaba en la cárcel y demás, me olvidé mencionar algo, que es algo con lo que yo me topo frecuentemente, Luchito, en esto de ministrar las vidas de las personas, ¿no? De pastorear. Estoy hablando de algo que agrava la condición mental de cualquier persona, sea creyente o no, pero está pasando en los creyentes, y es el uso de sustancias, mm, ¿no? Empecemos a hablar del alcohol, para empezar, ¿no? Pero el alcohol no es la única sustancia que usan muchas personas. Ahora, estoy hablando de esto porque esto me ha tocado tratarlo en creyentes, Luis, ¿no? mm, La pregunta es, muchos creyentes que reciben salvación, tienen problemas con vicios y la respuesta es sí, o sea, yo lo veo siempre, ¿no? Tienen problemas con vicios. Ahora, alguna vez alguna hermana se acercó a mí después que yo prediqué en Cochabamba y un poco avergonzada me dice, yo amo al Señor, yo quiero servir al Señor, pero mira, y me abre de su cartera una cigarrera, ¿no? Ese ratito, o sea, yo la consolé y le dije, esto no te hace menos hija de Dios, no te concentres en eso, algún rato lo vas a dejar, seguir sirviendo a Dios. Pero Luchito, el cigarro es el menor de los males de muchos creyentes. Esta persona de la que yo hablé, la persona que estaba en la cárcel, era una persona que estaba abusando de sustancias, ¿no? mm, Alcohol, drogas y todo. Ahora, cómo es el uso de sustancias, las drogas y el alcohol, puede trastornar la vida de un creyente que ha nacido de nuevo y cómo este uso de sustancias puede ser usada por el diablo, porque seamos honestos, el diablo va a buscar esa oportunidad. Si alguien está usando sustancias, el diablo va a ver, aquí está mi oportunidad, ¿no? Mi oportunidad. Bueno, Luchito, personalmente yo tengo una experiencia en ese sentido, ¿no? Nunca he llegado a niveles de descontrol total, a Dios gracias, pero tú conoces y los que me conocen a mí, muchas veces yo en mis ministraciones tengo componentes testimoniales. Muchos años yo he abusado de las drogas y del alcohol, muchos años, ¿no? Por algún motivo no me llegaba a descontrolar como otras personas o como el caso que yo te estoy contando. Y ahí yo veo la providencia de Dios cuidándome, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas en las que Dios me cuidó es que aunque yo abusé excesivamente del alcohol, nunca desarrollé el alcoholismo, la enfermedad del alcoholismo, ¿no? Por diferentes factores. Pero el asunto es que aunque yo conozco esto, también conozco de personas, como el ejemplo que he citado, que sobre la base del uso de sustancias y la influencia demoníaca, porque yo ya podía ver influencia demoníaca aprovechando esa circunstancia, tenían comportamientos aberrantes, Luchito, hasta tal punto de parecer endemoniados.
¿no? Entonces, aquí es, ¿qué hacemos en estos casos? La más grande, digamos, precaución que un creyente tiene que tomar para ser víctima del enemigo en cualquier forma es lo que tú has dicho, Luchito, la obediencia, ¿no? Es el principal recaudo. Los creyentes, ¿por qué los creyentes tienen tantos problemas y no están viviendo en fe? Porque han nacido de nuevo, pero no han desarrollado espiritualidad, no han renovado su mente y no han crecido espiritualmente. Entonces, el punto es que si encima el creyente tiene problemas de adicciones, tiene problemas de uso de sustancias, seguramente el enemigo puede usar eso para trastornar a las personas, ¿no? Y incluso tomar sus mentes, ¿no? Pero en mi experiencia, Luchito, con este tipo de comportamientos en creyentes, comportamientos que a uno lo confunden, ¿no? Y dicen, caramba, ¿y será creyente? ¿Por qué está portando así, no? Y de repente uno no tiene dudas de que sea creyente y aún vemos comportamientos así. No solamente las drogas o las sustancias pueden agravar la condición mental de un creyente y llegar a ser influenciado por el enemigo, ¿no? Si no, hay otras cosas más. A mí se me ocurre ahorita, y esto es un poquito ministrar también estas cosas a muchas personas, ¿no? Yo he podido ver casos en el día a día de la administración y del pastorado de personas que por algún motivo tienen alguna ofensa no resuelta en su corazón contra alguien, ¿no? Mm. Alguna ofensa no resuelta, ¿no? Puede pasar en hermanos, ¿no? En hermanos que desde niños han tenido algún tipo de distanciamiento y no han resuelto algún resentimiento que tienen y que cuando ya en una edad adulta, por ejemplo, el relacionamiento de estas personas está agravado por una cuestión de una ofensa no resuelta, ¿no? Un resentimiento. La pregunta es, ¿esto puede llegar a derivar sobre la base de influencia demoníaca? ¿Puede llegar a derivar en trastornos mentales influenciados por demonios en las personas? Por ejemplo, a mí me ha tocado ver casos de personas que eh, aparentemente por una ofensa no resuelta, mantienen algún tipo de rabia contra otra persona, Mm. tal vez algún tipo de enojo, lo diré de una manera más apropiada, ¿no? Y que llega un momento en que cuando de alguna manera surge alguna discusión entre estas personas, ese resentimiento no resuelto se traduce en que la persona termina rindiéndose. Esto lo he visto, Luchito. La persona, por un resentimiento no resuelto, y que no lo ha resuelto y que se manifiesta como un enojo contra alguien, y que puede ser un enojo añejo, una ofensa añeja, ¿no? Pero llega un momento en que esa cosa no resuelta la vuelve tan vulnerable a la persona que cuando empieza a discutir con la otra, se rinde a espíritus de ira, llegando a niveles de trastornos, o sea, espíritus de ira tales que puede terminar haciendo escenas en lugares públicos y cosas así, ¿no? Entonces uno dice, yo en mi experiencia, en estas cosas, yo digo, bueno, puedo conocer a esta persona es salva, esta persona no está poseída. Y esta persona tiene una buena relación con esta otra persona. Pero ¿por qué llega un momento en que se descontrola de tal manera que evidencia trastornos, incluso trastornos psicóticos, ¿no? Y Mm. hasta tal punto, que puede causar, provocar escenas en lugares públicos y demás, y uno dice, aquí detrás de esto hay un demonio, ¿no? Hay un demonio al cual esta persona se está rindiendo, ¿no? Claro. Entonces, aquí nosotros estamos empezando a hablar. Un creyente no puede ser poseído por un demonio, pero todo lo que estamos hablando lo estamos hablando en el contexto de creyentes. Y todo esto que estoy planteando, lo estoy planteando sobre la base de cosas que yo he visto, ¿no? Y he experimentado, ¿no? Entonces, un creyente que no ha resuelto cosas se puede rendir a un espíritu maligno de tal manera que ese espíritu maligno le cause trastornos
Y la respuesta, en mi experiencia, es sí, puede. Hasta tal punto, sí, un caso que he puesto es el caso de alguien que usa sustancias, alguien que use drogas, alcohol. Y el otro caso de alguien que tal vez no usa sustancias, pero que tiene cosas resueltas que son asideros que el diablo usa para tal vez primero oprimir, tal vez después obsesionar, tal vez después tomar la mente de esa persona en momentos críticos, ¿no? Entonces, el tema del crecimiento espiritual, de la renovación de la mente, Luchito, se Es convierte en el fundamental. principal recaudo de cualquier persona. Los creyentes deberían resolver temas de ofensa, los creyentes deberían de alguna manera buscar ayuda si es que tienen problemas de vicios, los creyentes deberían tomar acciones primero sobre cosas que pueden convertirse en asideros de los espíritus malignos para oprimirlos o para influenciarlos. Luchito, ¿qué nos dices tú? Veremos un ratito la hora. Creo que ya estamos en tiempo de redondear nuestra charla, Luchito. Parece que sí. A ver, la Biblia dice en segunda Timoteo 1:7. Segunda Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En inglés esa palabra es sound mind, ¿no? Sound mind, Y correcto. también se dice, también podría significar autocontrol. Dice la palabra es sofronismos, una combinación de sos, seguro, y fren, la mente. De aquí un pensar seguro. La palabra indica un buen juicio, modelo de pensamiento disciplinado y la habilidad de entender y hacer decisiones correctas. Incluye las cualidades de autocontrol y autodisciplina. Me encanta eso, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio, no de demonio propio. Una letra cambia todo, ¿no? El punto es que si no ejercemos dominio propio, porque es nuestra responsabilidad, nosotros podemos ceder al enemigo. Ahora, ¿cuál es el problema en ver demonios en todo lado, en la sopa, en todo? Mm, Muchas veces la gente utiliza esta situación como un pretexto para culpar al diablo de todo y evitar tomar responsabilidad personal, que es lo primero que Dios nos da, porque Dios nos da autoridad, pero esa autoridad conlleva una responsabilidad de nuestra parte de ejercer ese dominio propio. Si sé que algo me saca de las casillas, que una situación o una persona me provoca a ira, me alejo de esa persona, la borro de mi vida. Simple. O sea, no, es que el diablo me hizo hacer, es que el tipo, no, 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 un día vamos a cometer homicidio o asesinato, lo que fuera. No, por supuesto que no. Ahora, obviamente hay situaciones y situaciones. ¿Qué pasa cuando es el cónyuge, cuando es el hijo? No, no es tan fácil, ¿no? No puedes divorciarte exacto, así, exacto. En los salirte. círculos familiares, ¿no? Ahí son otras cosas, son casos de consejería y todo lo demás. Pero estamos hablando todo esto de liberación y todo en el contexto de creyentes, De de creyentes. gente que ha rendido su vida. Y repasando, hemos hablado de que no, un creyente no puede ser poseído espiritual mi cuerpo, o sea, no puede ser propiedad espiritual mi cuerpo del diablo, de un Exacto. espíritu inmundo, de un ente espiritual de las tinieblas, porque es propiedad de Cristo. Sin Gloria a embargo, Dios. puede haber nacido de nuevo, pero todavía su mente, al no ser renovada de tiempo en tiempo, experimentar opresión, obsesión. Ahora, no quiero que me juzguen, hermanos, por favor. Y bueno, y el que quiera juzgarme también, al final, ¿qué hacemos? Pero, a ver, yo soy de las personas que a veces utilizo situaciones naturales para ilustrar ciertas cosas espirituales. Uso ciertas parábolas, si quieren, hago mis propias parábolas. Yo veo o he visto hasta hace un tiempo, no últimamente, hasta hace un año, año y medio, Marvel. He estado así muy participante del universo de las películas de superhéroes de Marvel, porque me gusta, o sea, es parte coloquial, mi yo niño, Iron Man de mis épocas, había unos amigos que tenían las caricaturas de Iron Man,
unas revistas que eran carísimas, Shang-Chi también, y Granta fue mi sorpresa cuando pude ver películas de ellos. Ahora, son películas, hay que ser muy selectivo en qué uno se permite ver, no quiero entrar en legalismo, pero hay cosas que a algunos les afectan, y si te afecta es mejor que no lo veas, no consumas, Por supuesto. definitivamente. Y bueno. Pero hay algunos episodios, creo que es cuando hablan de los Avengers, donde hay dos hermanos, ¿no? Y uno de ellos es Wanda, que es la bruja escarlata que se llama. Ahora, parte de la arma que ella utiliza es el hechizo. O sea, ella crea en la mente de personas que se exponen a su poder, no quiero decir demoníaco en el contexto de Marvel, pero ya al poder que tiene. em, pinta, pinta imaginaciones en la mente de las personas. Entonces le pasa a Thor, le pasa a Tony Stark, creo, o a Iron Man, y ella es muy efectiva en eso. Ahora, más allá de esa situación, aquí no estoy defendiendo ir o no ir al cine, ver Marvel, entre Claro. punto aparte, hace mucho tiempo que no consumo contenido Marvel, me ha decepcionado, han hecho abuso de universos paralelos y todo, así que ya me perdí, ya pasó, ya estoy empachado hace año y medio ya. Eh, Ya. ¿Ya? Pero el punto es este, en esta trama, esta mujer creaba imaginaciones que se hacían totalmente verdaderas para las personas que eran alcanzadas por este poder. Y yo veo en eso una ilustración del enemigo, cómo trabaja en nuestra mente, porque él pinta situaciones, pinta cuadros, pinta conceptos acerca de personas e intenciones de personas. Y a veces cuando uno cree eso, obviamente reacciona y se siente mal y empieza a actuar basado en un engaño. Es lo que pasa con los celos enfermizos. Los celos enfermizos son celos basados en desconfianza, en situaciones poco probables, no comprobables o imposibles de realizar, pero ahí la persona que tiene celos, que cela a otra persona, jura y rejura que le es Mm, infiel, que si podía hacerlo lo sería y todo lo demás. Y mm, a ver, sacarle eso de la cabeza. Entonces uno tiene que ir a la lógica, es un trabajo. Ahora, nosotros, la Biblia dice, tenemos la mente de Cristo, pero es interesante, en Cristo Jesús la mente de Cristo no ha sido adherida a nuestra mente, ha sido adherida a nuestro espíritu. Gloria a Y en Dios. razón de transformar nuestra manera de pensar con esta bendita palabra de Dios, estudiándola, conociéndola, declarándola y viviéndola, porque lo que más avanza en nuestra vida, la renovación del entendimiento, es poner por obra la palabra, nosotros cada vez restamos menos posibilidad, menos terreno al enemigo para oprimirnos mentalmente, para sembrar semillas de duda, de división, de incredulidad, de lo que sea, de condenación, de miedo, de temor, lo que sea. Ahora, hermano, tú has dado en el clavo. Hay gente que o sea, habiendo hecho la profesión, la confesión del señorío de Jesús, vive vidas todavía esclavas de pecado, Mm, vidas esclavas de ciertos vicios o lo que fuera. Ahora, para mí, todo vicio es anti voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Por qué? Porque toda adicción y todo vicio busca que nuestra voluntad sea rendida y actúe en función de ese vicio, de esa demanda que se tiene. Y el único que tiene derecho a ejercer real señorío sobre nuestra vida es el Señor Jesucristo, porque Él nos ha comprado por su sangre preciosa. Entonces es una cuestión de señorío, es una cuestión de establecer y caminar en eso. Ahora, en la medida en que nosotros caminamos en obediencia y renovamos nuestro entendimiento y vamos caminando en la palabra, vuelvo a decir, el diablo tiene menos terreno posible para tentarnos. El gran problema, querido Jaimito, es que muchos cristianos están conscientes de que hay facetas de su vida que no son cristianas, que no están rendidas al Señor, que no reflejan la voluntad de Dios para sus vidas. Y a razón de repetir, de vivir en esas situaciones de tiempo en tiempo, asumen que esa debilidad que los lleva a veces o muchas veces a pecar es parte del carácter de ellos, es parte de, bueno, aquello con lo cual tienen que vivir. Y eso es una mentira del diablo. Porque la Biblia dice que si somos hechos libres, si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres.
Y dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, lo que tenemos que hacer es enfrentar la situación desde la perspectiva de Dios, desde la palabra de Dios, que es verdad. Y esa palabra que nosotros abrazamos, asumimos y en la cual decidimos vivir y caminar, va a quebrar cualquier cadena. Ahora, no quiero sonar simplista. Cuestiones de adicciones es muy complicado porque Es es una cuestión que tiene que ver con la mentalidad de la persona, con la asociación, con la gente que se asocia y a uno, muchas veces inclusive uno eh, adquiere una dependencia en el cuerpo, una demanda corporal, física, de esos sentimientos de falso bienestar y de autocomplacencia que fumar un puchito evoca en mi vida o echarle un porrito, digamos, ¿no? Y ese es el problema, porque si eso tiende a dominar la vida de una persona, ahí entendemos que no es de Dios, ahí entendemos que no es de Dios, ¿no? Hay que renovar el entendimiento y, y ya para cerrar las ideas, un cristiano no puede ser poseído, vuelvo a decir, espiritual en mi cuerpo, pero puede ser oprimido en la mente y si cede a la opresión puede obsesionarse y es un descenso en eso. Ahora, cuando uno está obsesionado, cuando tiene un temor o algo, ese temor, aunque tiene una base irreal, para la persona que está oprimida, ya está obsesionada, es muy real. Entonces hay que trabajar con eso, hay que renovar nuestro entendimiento, hay que hablar la correcto. palabra, hay que derribar esos pensamientos. Y mi consejo a las personas que sufren esto es que busquen apoyo, consejería cristiana, que busquen apoyo a sus pastores, sus líderes, pero habiendo decidido que quieren ser libres. ¿Por qué es el problema? A veces gente busca hablar a alguien de sus muchas luchas, muchos problemas, y a veces queremos volver el punto, el área de la consejería cristiana como si fuera un gabinete psicológico, ¿no? Le dices a tu psicólogo de cabecera todo, hasta le mientes, le pagas por mentirle, te da tres cosas y después, bien, pero sigues ahí mismo con la misma cosa. Entonces, uno tiene que decidir ser libre. Ese es el Ah, punto. Y uno tiene que buscar también, creo yo, de manera muy intencionada el ser lleno del Espíritu Santo. Porque gloria a ser Dios. lleno del Espíritu Santo, hermano, no es otra cosa que ser controlado por el Espíritu. Amén. Y el diablo no va a poder controlar aquello que Dios controla. ¿No? Vino una fuerza y me hizo hacer. No, tú tienes dominio sobre esas cosas. Es que cuando yo soy tentado, indefectiblemente tengo que pecar. No, tú puedes controlar. Ser tentado no es lo mismo que haber pecado. Pero el diablo no se engaña. El diablo utiliza patrones de hábito, de doble vida o de ciertos hábitos pecaminosos para convencernos que esa es nuestra triste realidad, que el Señor sabe y ni modo. Y eso muchas veces trae vergüenza a nuestra vida y trae condenación. Dios nos quiere libres. ¿Y por qué nos quiere libres? Porque Él pagó el precio de redención y Él Él tiene toda la capacidad de hacernos libres. Pero Él no va a doblegar, Él no va a poseer, Él no va a quebrar nuestra libre voluntad, nuestro albedrío. Así que de nosotros depende vivir en Amén. libertad y permanecer en libertad. Jaimito, Amén, Luchito. Creo que ya es prudente que cerremos nuestro programa. Voy a hacer algún comentario final, dale. Luchito. No hemos, me parece que no hemos agotado el tema de lo que es la liberación. Ujú. Creo que estamos siendo, sin querer, sin haberlo planeado, creo que estamos siendo bastante sistemáticos, ¿sí? Eso es bueno. Eso es bueno. Y creo que es la tendencia tuya y la mía, ¿no? Nosotros somos sistemáticos para enseñar la palabra, ¿no? Y eso es bueno porque hemos aclarado cosas, hemos aclarado el creyente no puede ser poseído, pero hay otros grados de influencia demoníaca que pueden parecerse a la posesión en cuanto a lo que evidencian, ¿no? Y estamos hablando sobre esas cosas. Pero, Luchito, aún no hemos tocado el tema de la liberación. Porque, por ejemplo, una de las cosas de los excesos que hay ahora en la iglesia del Señor Mm. es de que están haciendo liberación de todo a los creyentes, ¿no? Yo no he contado la historia que me pica la lengua por contar, seguramente la próxima la voy a contar, pero hay muchas cosas, yo ahorita solamente quiero mostrar de que hay algo que tenemos que tocar tal vez en el siguiente programa, ¿no? Hay muchas cosas que se están haciendo en la iglesia a nivel de liberación
que tampoco están causando ningún efecto. Hemos dicho que la guerra espiritual, las prácticas no bíblicas de la guerra espiritual son golpes al aire, ¿no? O sea, no logran nada, ¿no? Y muchas de las prácticas que en la iglesia se hacen de liberación tienen esa misma característica, no están logrando nada. Yo tengo una experiencia, seguramente la contaré en su momento. Y no logran nada, que también en este caso son prácticas de liberación que se convierten también en golpes al aire. Y hay una pregunta que nace para ver dónde se está equivocando la iglesia. Y la pregunta ¿es el diablo o la carne? ¿No? Por ejemplo, un caso típico que hay en las iglesias. Un hermanito viene donde su pastor y le abre su corazón y le dice, pastor, no puedo dejar el cigarro. Y el pastor agarra, ven, llama a los ancianos, sentate aquí al centro de la sala, y ese rato entre todos empiezan a gritarle a un supuesto demonio de tabaquismo. Demonio, sal, demonio, sal, demonio, sal. Y al final el demonio no sale y el hermanito sigue con problemas de su adicción al tabaco. Y ahí la pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Qué práctica están haciendo en la iglesia? ¿Es bíblica la práctica que están haciendo? Y la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando con este hermano? ¿Es el diablo o es la carne? Entonces, Luchito, yo creo que hay muchas cosas que todavía no hemos tocado del tema de la liberación, pero que seguramente el próximo programa lo vamos a tocar. Amén. ¿Te parece si nos despedimos, Luchito? Si Dale, te parece, hermano. si hacemos una oración. Adelante, Jaimito. Amén. Yo quiero pedirles a todos los que nos están siguiendo que se unan a nosotros en esta oración. Estamos tocando temas muy importantes para muchos y críticos para muchos creyentes. Entonces pidámosle al Señor que sea Dios usando este programa, usando este medio, para que estas cosas puedan ser alumbradas por la palabra de Dios. Padre Celestial, estamos agradecidos con Luis, mi hermano, Señor, en este momento en el que estamos cerrando este programa. Te damos gracias, Padre, porque en este formato de esta conversación tan clara, tan diáfana con Luis, nosotros estamos pudiendo hablar de estos temas. Siempre agradecerte, Padre, que esto primero nos enriquece y nos beneficia a nosotros. Pero también, Padre, agradecerte por aquellas personas que están siguiendo estas charlas, que están siguiendo estos temas, Padre, principalmente por aquellos hermanos y hermanas en Cristo que están enfrentándose ante situaciones como las que hemos descrito, ya sea en ellos mismos, ya sea en sus seres queridos. Hermanos en Cristo, creyentes nacidos de nuevo, que evidencian comportamientos influenciados fuertemente por el diablo y no pueden y no saben cómo lidiar con esto. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, traigas luz, alumbres el entendimiento de mis hermanos y hermanas que están atravesando estas cosas, y a Luis y a mí nos des la gracia y nos des la sabiduría para ministrar esto conforme a lo que es tu palabra, Señor. Nuestra intención no es emitir nuestras opiniones. Nuestras opiniones no están siendo emitidas acá. Queremos hablar de tu palabra y te pido en el nombre de Jesús, Padre, que seas tú dándonos esa dirección en tu palabra, que tu espíritu nos guíe para poder tocar en los siguientes programas aquellos temas que necesitamos tocar para aquellas personas, hermanos y hermanas que lo necesitan. Sí, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que tenemos. Gracias por tu palabra que es verdad. Gracias, Dios, porque al poner las cosas en su lugar, al poner la Biblia para afianzar estos temas, estamos haciendo lo más importante, Señor, basarnos en tu palabra para poder formar nuestras creencias y que nuestra vida pueda ser que puede experimentar ese crecimiento, Dios, ese crecimiento, ese desarrollo y esa madurez a la que tú quieres que todos lleguemos, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. 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 Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén, Jaimito. Dios te bendiga, hermano. Hasta la próxima entrega y a todos los amigos también. Por favor,
Síganos en redes, estamos publicando cada jueves 6 de la tarde, más o menos, o antes, o poco después, pero es jueves, en nuestros perfiles de Facebook, Jaimito, ¿no? Tenemos nuestros perfiles Sí, de Facebook, Ministerios Macaira, Comunidad Cristiana Río de Vida, Palabra Oportuna reproduce eso también. Y también estamos en podcast, en Spotify, bajo Charlas de Café con Biblia, todo mayúsculas. Ustedes pueden suscribirse ahí en Spotify, es gratuito y van a escuchar el audio, el formato de audio bien grabadito de todas las charlas. Ahí están, ya hemos publicado 22 programas. Este ya es el programa, bueno, estoy hablando de más, en realidad ya hemos publicado con este, sería el programa 27. sí, Entonces, ahí pueden ver, y si quieren verlo en YouTube, hay un canal que es Palabra Oportuna y una lista de reproducción automática donde está todos los programas por orden. Ya está colocado ahí hasta ahora. Entonces, igual eso los jueves se publica. Denle like, compartan con otros, pueden comentar. Creo que, Jaimito, algún momento habilitaremos un correo electrónico o daremos el tuyo, el mío o ambos, no sé. Cosa de que la gente nos escriba también y tratar de mantener o establecer una retroalimentación, que ya la hay. Hay gente que me escribe, me comenta y todo, pero algo escrito, ¿no? Y algún día, pucha, el Señor nos permite hacer un live para responder preguntas tal vez en vivo. Sería ideal. exacto, Tal vez, exacto. tal Es vez algo que también, para el, no sé cuándo, hermano, pero para el programa número 40 se me ocurre. No sé, ya veremos cuándo, pero el Señor nos va a dar la estrategia. Amén. listo, listo, Luchito. Ayúdennos a todo nuestro público, ayúdennos. La forma de ayudarnos es seguirnos, pero también compartir nuestro contenido, darle like. Es la forma en que nos ayudan. Entonces, ayúdennos a todos nuestros hermanos y hermanas que nos siguen, ¿no? Amén. Luchito, entonces, por el momento sí sería, ¿no? Así sería. Bendecido, Jaimito. Amén. Hasta la próxima, hermano. Que Dios te bendiga. Y chao a todos. Luchito, un Bendiciones. abrazo hasta la yacta y nos vemos en la próxima entrega. Nuestros hermanos, hasta la próxima. Dios los Amén. bendiga. Bendiciones.